Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Ciberseguridad Transformando el País del Comité Especializado de Ciberseguridad del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima. En esta oportunidad tenemos como invitada especial a Liliana Rosa María, perdón. Ella es ingeniera de sistemas informáticos y licenciada en psicología, en un diplomado en psicopatología de tercera generación. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software y automatización, en el tema de el plan de recuperación de desastres, continuidad de negocios. Ha participado en la implementación de un SOC en Argentina, utilizando el ISO 27001 y ISO 22301. Actualmente es investigadora en gestión de psicociberseguridad y asesora en ciberseguridad. Bienvenida, Liliana. Mucho gusto. Bien, un gusto para mí también, un gusto que me hayan invitado, que hayan puesto este tema en agenda. Muchas gracias al Consejo Departamental de Lima por abrir este espacio y poner sobre la mesa un tema como psicociberseguridad. Así que un placer para mí. Mm, Excelente. Entonces, yo creo que empezamos hablando, ¿no?, de este tema de psicociberseguridad, un poco entendiendo de qué se trata, ¿no? Con relación a la ingeniería social, que ya de repente muchos conocen, ¿no? Pues, coméntanos, Liliana, sobre psicociberseguridad, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bien, un poco este término de psicociberseguridad nace de esta confusión de un poco de la rama de la ingeniería, de software, la ciberseguridad y la capa 8, los humanos. Lo que decimos capa 8 referenciándome al concepto ingenieril de las capas OSI, en donde tenemos una cantidad de estructuras que son bien tecnológicas, pero de repente esa capa 8 que no está documentada ni referenciada somos los humanos, aquellos donde estamos entre este sistema con el cual nos estamos conectando ahora y nosotros, nuestra humanidad. A partir de eso, lo que yo vi en todo este desarrollo de años de trabajo, implementaciones de software, implementaciones de medidas de seguridad, análisis de riesgo, normalizaciones, que siempre faltaba algo, que siempre estábamos nosotros los humanos en tal situación en donde el sistema o el desarrollo de software o los análisis de riesgo que hiciéramos siempre estaban como circundados solamente la parte tecnológica. Y de repente siempre teníamos como esta falla. Yo entro un poco a la seguridad de la mano de la calidad. Cuando yo digo, cuando levantás una lapicera tenés dos puntas. Yo empecé por la parte de calidad diciendo, está faltando calidad en lo que hacemos. Y en realidad faltaba temas de seguridad. Ahí empecé a unir estas vertientes y lo que denominé ya hace más de 2 o 3 años, cuando me termino de formar y me involucro a la psicología, para poder entender esa capa 8 desde otro lado, para poder comprender estas vulnerabilidades que consideramos que tenemos los humanos en realidad. Y de ahí nace esta psicociberseguridad como una vertiente de dar apoyo a esta integración de tecnologías y humanos. Es un poco ese es el métier del nombre psicociberseguridad. Excelente, qué interesante que al investigar, ¿no? O tener, digamos, la formación tanto de ingeniera y también de psicóloga te ha permitido, digamos, tener una visión mucho más amplia, ¿no? Digamos, de cómo el ser humano también puede ser vulnerado, ¿no? Para poder entregar información o entregar, digamos, algo que él considera valioso. Entonces, Sí, ese enfoque, eh, donde, digamos, tal vez, no sé si puedes también ayudarnos con eso, la psicociberseguridad encajaría también como parte o de la ingeniería social o cómo lo ves, ¿no? Porque ya hay, como te bien. comenté. Ujú. Sí. Justamente un poquito, yo hace poquito escribí un artículo en donde trataba de enumerar las diferentes capas, como decía, y los diferentes ataques. De repente está como muy sesgado. El técnico ve lo técnico y el capital humano ve recursos humanos, como se llame dentro de las organizaciones, ve el tema de liquidaciones de sueldos, promociones, etcétera, capacitaciones, pero quedaba esta gran brecha entre los dos. Y de repente cuando empezamos a ver, vos nombraste algo que es muy interesante, que es la ingeniería social.
La ingeniería social es un tipo de ataque. O sea, los ciberdelincuentes hoy por hoy eh, realmente tienen muchas capacidades y realmente trabajan fuertísimo y se instruyen muchísimo. Y de repente es como, yo digo, cuando tenés una casa, si lo comparás esto con un edificio, es decir, tenés un edificio en donde es más fácil robarle la llave al que está entrando que estar haciendo una estructura de un pozo y entrar por abajo y demás. Que esto sería entrar por las redes, por las comunicaciones, entrar por etcétera de capas que tiene. Yo digo, el humano es vulnerable en sí mismo, es vulnerable. Y la ingeniería social justamente lo que hace es encerrar un concepto de manipulación que se hacen sobre nosotros. Esta manipulación en donde el ciberdelincuente le es mucho más fácil usar todas las debilidades o todas las puertas que tenemos para poder incorporarse, como llamadas telefónicas, correos, promociones de ventas y demás, mismos los home banking y demás. Tenemos un montón de accesibilidad. Hoy por hoy la tecnología, el humano nos comunicamos, o sea, si miramos nuestra jornada y tenemos que enumerar las veces que hicimos una actividad sin un aparato, sin dispositivos, casi son nada. Casi todo lo hacemos a través de un dispositivo, ya sea de una notebook, del teléfono. Siempre nos estamos comunicando cuando vamos y compramos y pagamos con billeteras electrónicas. Todo lo tenemos ya casi sesgado y todo lo que tenga que ver con las IoT que están avanzando según cada cultura, cada país, también programamos nuestras alertas a nivel de casa para que nuestros electrodomésticos estén funcionando. O sea, tenemos un campo enorme. Y la ingeniería social es justamente entender todas esas aperturas que tenemos y poder ingresar. Así como, por ejemplo, tenés un phishing, que serían llamadas telefónicas, para el usuario, para el hombre de a pie, es una llamada telefónica de un ciberatacante. Para el tecnólogo es un phishing, que tiene que ser tratado tecnológicamente. Y justamente es poder trabajar en esta brecha, porque casi siempre lo tecnológico se resuelve con lo tecnológico. Y el humano es como con warning, con advertencia, con concientización, pero realmente el ROI, el capital de conversión de esas capacitaciones casi nunca se ven en un KPI o en un indicador, porque son difíciles de medir. En esto, bueno, se basa un poco la investigación que vengo haciendo hace años, que justamente trata de ver, por un lado, a la cibervíctima, encuestar a la cibervíctima, y por otro lado, trabajar con los responsables de la seguridad de las empresas, que tiene que ver un poquito. Hoy por hoy me he encontrado con muchas situaciones en diferentes países, diferentes empresas, de diferentes rubros, en donde casi todos van y compran la misma resolución tecnológica. Llámese para el tema de vulnerabilidades de redes, cómo armar un SOC, cuáles son los análisis de riesgo, y casi siempre hacen lo mismo con las campañas de los usuarios, es cambiar las contraseñas. ¿Cuál sería la remediación ante una ingeniería social? Te dicen ninguna. En mi país hay una página que el gobierno mismo habla de ingeniería social, que es Argentina, y justamente te dice, ¿hay forma de prevenir? No. ¿Cuáles son las prevenciones? Que el usuario sepa cuál es la contraseña, que no la comparta, y ya son muy triviales. Hoy casi nadie comparte eso. Y así todas las estadísticas siguen dando una gran vulnerabilidad en las puertas traseras que tenemos como humanos. Así que en definitiva, un poquito esta psicociberseguridad trata de entrar e involucrarse en ingeniería social y ver las vulnerabilidades que podemos tener como para poder hacer actos de remediación y o prevención, obviamente, que es lo que más aspiro. Sí, excelente, excelente. Yo creo que es un trabajo, una investigación, creo que va a impactar también bastante en mejorar la seguridad, ¿no? La seguridad en la empresa. O sea, yo creo que, en base a lo que nos has explicado, yo creo que cada área digamos, de la empresa, el área de ciberseguridad, debería contar tal vez con un especialista, ¿no? Que esté viendo, digamos, todas esas dimensiones. Entonces ahí habría una pregunta, ¿no? ¿En qué, digamos, área o dentro de la empresa, dónde podemos ubicar, digamos, a un especialista en psicociberseguridad o ingeniería social, ¿no? O sea, ¿cuál sería, digamos, el mejor lugar para que pueda trabajar, ¿no? En el área de recursos humanos
en el área de ciberseguridad. No sé cuál es tu punto de vista, Liliana. Bien, este tema, esta pregunta es una pregunta realmente muy interesante y muy clave. Como todo novedad, realmente a veces cuesta ver el organigrama de ubicación. Las organizaciones suelen tener organigramas en donde ya están como preestablecidos, donde en algún sentido tienen hasta, son medio gerontes, diría yo, como antiguos ante las situaciones que se están provocando hoy. A ver, por decirte de alguna manera y eh, sin con esto de notar mi edad, digo, ¿cuánto Mm, tardamos en que se abra un SOC? ¿Cuánto tardamos en que se abra un departamento de seguridad? Inicialmente los DRP, yo me especializo en DRP y estructuralmente, el DRP era con el, no sé, el responsable de tecnologías. O el primero era el de sistemas, después de tecnología, hasta que lograron abrir una tarjeta, un organigrama en donde pudieran poner a alguien de DRP. Pero llevó una cantidad de tiempo de madurez, porque inicialmente se lo daban como una función, una tarea, ni siquiera una función, una tarea dentro de una función dentro del organigrama. Entonces, acá es empezar a observar un poco esto, lo que yo digo, roles y funciones con las actividades, porque en definitiva pasa por ahí. Muy pocas veces se suelen ver esta estructura de roles y funciones con las tareas más allá del valor numérico a pagar una remuneración a un perfil, porque realmente está muy asociado solo a la tarea de recursos humanos. Pero de repente cuando empezamos a tener especializaciones, como por ejemplo en ciberseguridad, empezamos a ver administradores de datos desde la ciberseguridad. Hoy por hoy hay una línea tan gris en un lado donde dice cuándo el administrador, un admin de bases de datos, es un admin de seguridad o es un admin operativo de bases de datos. ¿Cuándo es el operativo que hace funcionar y tiene la salubridad de los datos y el control, el backup y demás? ¿Y cuándo es aquel que pone las configuraciones y clave de seguridad sobre esos datos? Que es clasificación de la información. Entonces vemos un montón de grises. Todavía hoy en día las organizaciones, por lo menos desde mi humilde caminar, todavía siguen teniendo muchos grises en los propios roles que hoy existen. Entonces, tratando de responder tu pregunta, que me parece muy interesante y que de hecho que surge muchas veces cada vez que me encuentro con alguna organización, yo digo, pongamos un nexo en una triada que está recursos humanos, eh, tecnologías y ciberseguridad. Si es que tenés ciberseguridad en tu organización, ponelo dentro de esa triada como un rol que pivotea entre estos tres roles. ¿Por qué te digo los tres? Y voy a tratar de justificarlo. Porque el de recursos humanos le interesa ver los roles y funciones desde una vista. El de tecnologías y sistemas va a ver la parte operativa de esos roles y funciones. Y el de ciberseguridad va a ver la parte de riesgos que pueda llegar a tener ese rol y función en capa 8. Entonces, no sé si puedo lograr responder lo que me estás diciendo, pero yo lo pondría por lo pronto en esta tríada, en este centro, en donde pivotee y se intercomunique en forma colaborativa con estos tres roles. No sé No, si... excelente. No, sí, yo creo que está muy bien que sea así, porque en realidad esto es un trabajo en equipo, no es Ujú, solo, digamos, totalmente. una área, sino yo creo que es la conjunción de varias áreas, ¿no? Para poder dar una mejor respuesta, ¿no? Y como tú has comentado, es algo que está todavía en progreso. Esperemos que podamos elegir, digamos, el mejor, digamos, la ubicación, ¿no? Para este especialista también. Sí, en Entonces, especial, sí, 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 en especial un poquito es, yo creo que acá hay que empezar a romper sesgos. Sesgos desde el CIO, en donde este concepto de seguridad vos sabés que quizás es muy difícil venderlo internamente porque solo representa un presupuesto de gastos. Entonces, ya eso es muy difícil, es desafiante venderlo. O sea, solamente aquellos que por ahí han tenido ciberataques y le han costado realmente dolores económicos de alguna manera, pueden llegar a decir, bueno, justifico ese presupuesto, pero hoy por hoy está muy relacionado el concepto presupuesto con rentabilidad que claramente quieren tener todas las organizaciones. Entonces,
Cuando por ahí en otros planos se hace un BIA, un Business Impact Analysis, en estructuras que son exigidos los BIAs, como las estructuras bancarias, se ve como la justificación de cumplir un reglamento, pero realmente por ahí sí podemos empezar a ver, fuera de sesgos, que un BIA es importante verlo porque te ayuda a recalcular tus presupuestos y a ver dónde estás poniendo los esfuerzos y que no siempre es necesario solucionar las cosas con tecnología. Hace poco, dentro de unas entrevistas que estuve haciendo con esa temática, uno de los CISOs de una empresa me dio una respuesta muy interesante, porque me dice, si a mí me dan el dinero de todo el mundo, te digo igual que nada es seguro, porque no siempre la seguridad está dada por la compra de la tecnología. Me pareció muy interesante desde su expertise y su debate día a día. Eh, y si me permitiste, comento otro caso más, en Sí, adelante. en donde otro de los entrevistados dentro de esta rueda de entrevistas que voy haciendo en pro de nutrir más la investigación, me comentaba justamente uno de los CISOs que tuvo un perfil que era un perfil claramente de una capa se dice los team de búsqueda de vulnerabilidades o Red Team y demás, en donde un perfil estaba, excelente perfil, pero estaba desmotivado y él no lograba entender por qué. Entonces trataron de subir el precio, de lo que estaba pagando, de las horas, que esté trabajando desde la casa, etcétera, y no lograron remontar el caso. Y realmente un poquito en la charla, para darte un poco la justificación por qué psicociberseguridad tiene que estar en la agenda, es ver que ese perfil estaba desmotivado y estaba cayendo en una depresión. ¿Cuál es la depresión? En realidad vos decís, pero ¿cómo te vas a deprimir si puedes trabajar en tu casa, te pagan lo que Mm. querés, tomás vacaciones cuando querés, tenés los días como te lo acomodás? Pero realmente hay que empezar a observar que había otro concepto. Por ejemplo, un perfil concreto, como para cerrarte este caso, es que alguien que está en una búsqueda constante, o sea, son funciones, vos tenés que ir a encontrar siempre amenazas. Esa es tu meta. Por lo tanto, siempre vas a estar insatisfecho, porque siempre vas a cerrar el día pensando que nunca encontraste la suficiente. Entonces, eso logra, viste como hay roles que en un momento se logró ver que, por ejemplo, las personas que trabajaban en un call center tenían ciertas categorías en donde deberían trabajar tantas horas y una asistencia especial. ¿Por qué? Pero en realidad lo vieron como un acto de remediación, eso de trabajar menos horas, asistencia distinta, etcétera, etcétera, porque hubieron muchos perfiles de personas que estuvieron con el sentido de quemado, como se le dice en psicología, sus capacidades. Y eso tiene que ver un poco con el concepto este que trato de poner en agenda, la psicociberseguridad. ¿Por qué es importante entender esta situación? ¿Y por qué es importante desde un rol técnico? Porque yo comprendo lo que es buscar una vulnerabilidad desde mi perfil técnico y desde la psicología, qué impactos le podría estar causando. Y medir antes de tiempo que llegue ese estado de burnout o estado de quemado, como se le dice en psicología, de las personas que se estresan ante esa situación. Te pasé dos casos, alguien que solucionaba con dinero y alguien que tuvo una situación. Estos son recientes, son casos actuales, que me parece muy interesante, bueno, poder compartir con tu audiencia si esto pueda sumar. Sí, yo creo que esos casos van a ayudar, digamos, a tener un panorama más claro, ¿no? Ujú. De cómo, digamos, afrontar este tema de psicociberseguridad y comprenderlo, primeramente creo, ¿no? Hay que comprenderlo bien para poder, digamos, sacarle el máximo provecho a todas estas experiencias. Tal Ahora, cual. yo creo que también algo muy importante, y lo has mencionado, es el tema preventivo. Entonces, yo creo que ya del expertise, del tiempo que ya tienes, digamos, investigando y trabajando en este campo, eh, tal vez qué medidas o cómo podría de repente una organización o de repente un hogar, ¿no? Afrontar, digamos, estos ataques, ¿no? De ingeniería social, utilizando, ¿no? La psicociberseguridad. Tal cual. Bueno, una de las medidas que uno trata de siempre cuando hace análisis de riesgo es evaluar los puntos vulnerables en general. O sea, una de las primeras propuestas que yo puedo compartirte en este caso es hagamos un análisis de riesgo que sea integral.
en ese análisis de riesgo involucrar esta capa 8. Hasta ahora nos quedamos siempre con subcapas o a veces ni siquiera con eso. Hay muchas organizaciones que ni siquiera llegan a tener armado y actualizado una CMDB, en donde pueden llegar a tener una base de datos de activos y obviamente tienen lo que sería el conocimiento experto de la criticidad de los activos, pero no el conocimiento de un análisis de riesgo sostenible y escalable. Entonces, el primer punto para mí es una propuesta de considerar el análisis de riesgo integral. Ese para mí es uno de los primeros puntos. Que no excluye el otro de comenzar a ver tus perfiles críticos, porque no todos los perfiles ni los roles son críticos. Entonces, ver esos perfiles críticos y poder comprender cuáles son las vulnerabilidades y puertas traseras que tenemos. Eh, es esto, hablando de puertas traseras en lo emocional, parece muy raro y muy técnico, pero de repente poder evaluar, hay instrumentos que desde la psicología nos podemos acercar para poder evaluar cuáles son, dentro obviamente de un contexto de escenario, rol, función, evaluar cuáles son esas puertas traseras vulnerables y poder fortalecerlas, puntualmente fortalecerlas. Y además este punto es un valor agregado que lleva el colaborador, porque el colaborador en realidad cuando vamos trabajando de organización a organización a organización, lo que llevamos es, amasamos nuestra experiencia, creamos nuestra experiencia. Por lo tanto, el trabajar en organizaciones que te consideren a vos dentro de un capital realmente para poder ayudar, te está dando un valor importante para que mañana te vayas a otra organización y puedas llevar un know-how distinto, que te pares desde otro lugar. Entonces, esto es una transferencia de cultura que uno hace más allá del análisis puntual de riesgo de una organización. Y el tercer punto que sumaría a este abordaje es perder el miedo. Perder el miedo que tienen los CISOs, las estructuras en donde, ¿y esto cómo lo pongo? Esto es raro. O sea, ¿cómo me animo a poner esto y a dónde hago esto? ¿Y qué pasa si saben que no estoy muy bien y de repente? Es poder utilizar esto a favor. Es justamente perder el miedo. Y de repente este perder el miedo implica a animarse a dar un paso de innovación. Que ese paso de innovación te pone en otro lugar. Y si realmente tu vulnerabilidad, cuarto punto que me parece importante, es poder usar tus debilidades en fortaleza, es transcribirlas. Hace muy poco una empresa tuvo un ciberataque. Claramente el ciberataque, las empresas no dicen, uy, ya acá me fui atacado y sale en primera plana contando su historia. No lo hacen. Lo hacen los ciberdelincuentes porque necesitan fama, o lo hace una cibervíctima porque se ve eh, dañada por ese ciberataque. Las empresas en general no salen a dar a la luz ningún tipo de ciberataque. Bueno, esta empresa fue uno de esos casos en donde tuvo que salir porque no le quedaba mucha opción más de no decir nada. Tuvo que salir y empezó a utilizar eso como una fortaleza. Esto yo lo comparo con un caso de DRP hace bastante tiempo cuando yo daba los talleres y hacía disaster recovery. La empresa Goodyear, que sacó toda una partida de neumáticos en falla, tuvo realmente tan mala prensa que tuvo que reconquistar al público, porque es confianza, es poner los neumáticos en donde vos le das a esos neumáticos tu vida, porque te manejas a través de ellos. Entonces, cada disaster recovery que hacía sus planes de contingencia era publicado e involucrado de una manera colectivamente hasta el municipio donde lo estaba haciendo. Entonces, esa debilidad se transformó en fortaleza. Ese me parece que es un cuarto punto que me parece interesante poder compartir en este momento con ustedes. Sí, y yo creo que en este campo de la psicociberseguridad, tener, digamos, esos puntos que he mencionado claro, saberlos aplicar, comprender, considero de que va a ayudar también en parte a mitigar, ¿no? Mitigar estos riesgos, ¿no? Totalmente. Ayudar a mejorar, digamos, el nivel de seguridad que tengo. Sí, sí, Entonces, totalmente. Sí, sí. sí, entonces yo creo que en el tema de riesgos, ¿no? Que nos has mencionado, hay perfiles de riesgo, digamos, yo diría, dentro del equipo de trabajo hay personas que manejan de repente información confidencial, sensible, ¿no? Creo Sí. que para mitigar de alguna manera los riesgos,
yo creo que es identificar a esas personas y tratar, digamos, desde el punto de vista de la psicología, como has dicho, ¿no? Tratar de entender, comprender y ayudarles que pueda mantenerse, digamos, de alguna manera esa información confidencial. Entonces, eh, tal vez ahí nos podrías de repente dar algunos ejemplos de repente, o no sé, en parte de tu experiencia, de cómo Ujú. podemos de repente a esa persona, ¿no? Que maneja esa información que es confidencial, que a veces por su misma labor está, como te he dicho, estresado o tiene preocupaciones, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlo de alguna manera para que pueda estar, digamos, mucho más tranquilo y puedas no entrar de repente, no sé, en un momento de estrés o pánico y donde el ciberdelincuente se pueda aprovechar y a través de una llamada telefónica, un correo electrónico puede entregar información? Entonces, en base a Totalmente. tu experiencia, ¿cómo tal vez podemos mitigar ese riesgo, ¿no? Esa persona clave, digamos, que maneja información confidencial. Sí, bueno, vos nombraste dos temas muy importantes, que es el tema de la información y la clasificación de la información. Esto primero es entender qué es la información y cómo está clasificado, y, y esto tiene que ver con el conocimiento que tiene el colaborador, análisis de riesgo, el que corresponda, qué información está manejando. Primero tener conocimiento de eso es darle poder desde el conocimiento. Eh, Ese es un acto en sí mismo que se trabaja. Y saber en qué instancia se encuentra ese colaborador. ¿Qué quiero decir con esta instancia? Es si me siento involucrado, me siento por fuera de la organización, porque de repente ahí vas a ver el nivel de compromiso, que esto se ve desde la psicología, ese nivel de compromiso y ese nivel de concientización que hay que dar, que no es la misma para todos, claramente no es la misma para todos. O sea, los avisos ya de contraseña ya son obsoletos, ya eso no tiene importancia, sino es empezar a dar fuerza a donde encontramos las debilidades dentro de este perfil. Y eso se hace. Eso se puede trabajar claramente con esos perfiles y poder acomodar dentro de eso el concepto de esta es información crítica, entender, darle el poder de clasificación y que sea un jugador con fuerza dentro de la organización, no un jugador operativo en la organización, en donde es como manejar en automático. O sea, vos manejás y es como yo digo con la película de Chaplin, que en donde el Mm. trabajador pone los sellos y nada más todo el sello, cualquier situación, y su cabeza está en otro lado y su mano está en automático. Entonces, es ver en qué nivel se encuentra ese colaborador, si está en ese automatismo o realmente está dentro de una actitud reflexiva. Y esto realmente es muy interesante jugarlo con todo el plantel, porque es muy interesante los resultados que se logra, porque el colaborador pasa a hacer otra función, es como que trabaja lo que está haciendo, pero con otra conciencia. Y los resultados se notan en forma inmediata. De acuerdo. Yo creo que hasta este punto yo creo que está quedando mucho más claro la importancia de la psicociberseguridad, la importancia también digamos, de que las personas estén, digamos, alertadas, preparadas, ¿no? Para poder Entonces, vamos cerrando por este día el programa, Bien. haciendo de repente un pequeño resumen o recomendación. Yo te daría en este momento digamos, la posta para que puedas de repente darnos una recomendación, hacer tu experiencia, ¿no? No solo de repente para las empresas, sino para el público también en general que ve este programa y puedan, digamos, tomar sus precauciones, ¿no? Digamos, Bien. afrontar, digamos, este tema también de la mejor forma. Bien, yo en principio, bueno, sigo agradeciendo el espacio que hayan puesto este tema en agenda. Y yo, por un lado, la recomendación es animarse, animarse a abrir el sesgo que uno tiene y de repente si fuiste una cibervíctima, animarte a poder acercarte dentro de tu organización a hablar con el sector que te pueda acompañar. Si no tenés a alguien de psicociberseguridad, bueno, podrás verlo desde lo humano quizás o también desde lo técnico, porque se nutre muchísimo esa información. Las cibervíctimas suelen tener como si sentirse culpable y se alejan del tema para que no pasar vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, animarse, eso es desde la cibervíctima. Y los CISO y los CIOs realmente es darle esa oportunidad, es poder abrir el campo más allá de lo tecnológico, que ya saben que lo tecnológico no alcanza.
porque está más que demostrado en estadísticas y todo el tiempo se están sacando carteles de phishing, etcétera. Y hoy con inteligencia artificial que estamos teniendo, que cada vez va a ser mucho más presente en nuestros casos, va a ser cada vez más difícil poder confiar el que habla, el que está mandándote un mensaje, todo el tema de lo que podemos tener, sin llegar a ser personas paranoicas, podemos ser personas que tengamos herramientas reales para poder convivir virtualmente en forma más segura. Eso para mí sería un poco el cierre. Perfecto. Yo creo que ha sido claro. Te agradezco, Liliana, tu participación. Espero poder repetir, digamos, y profundizar más en este tema. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos han escuchado en diferido. Bueno, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias con todo. Hasta Un luego. gusto, un placer para mí. Chao, chao. Hasta luego.